¿Entretenerte? Repetí incrédula. Hay todo un festival allá. Son todos juegos humanos, nada de interés para mí. Ni siquiera eres un dragón ahora mismo. No lo era. En su forma actual, era un chico, un joven no mucho mayor que yo. Pero con el pelo verde y los ojos de rubí y las uñas afiladas como garras. ¿Cómo eres humano? Todos los dragones pueden hacerlo, respondió, ampliando su sonrisa. No he practicado mucho el cambio a la forma humana hasta ahora. Siempre pensé que los humanos eran aburridos. Me crucé de brazos. Yo siempre pensé que los dragones eran majestuosos y grandiosos. Tú apenas eras más grande que una anguila. ¿Una anguila? Repitió. Pensé que lo había hecho enfadar, pero se echó a reír. Eso es porque aún no he alcanzado mi forma completa. Cuando lo haga, te impresionará. ¿Cuándo alcanzas tu forma completa? Pregunté, sin poder contener mi curiosidad. Todo lo que sabía de los dragones era por las leyendas y los cuentos, y esos contaban poco sobre la adolescencia de los dragones. Muy pronto. Yo diría que en un año humano. 2 como mucho. Eso no es para nada mucho tiempo. Resoplé. No me puedo imaginar que crezcas tanto en un año. Oh. Hagamos una apuesta, entonces. Me incliné hacia adelante. A mis hermanos les encantaba hacer apuestas entre ellos, pero nunca me dejaban participar. ¿Qué apuesta? Los dragones no son conocidos por mantener su palabra. Siempre cumplimos nuestra palabra, replicó. Por eso se da tan pocas veces. Le dirigí una mirada mordaz. ¿Qué me propones? Si gano, me invitas a tu palacio y cocinas un banquete en mi honor. Espero 1000 platos, nada menos, y que asistan todos los lores y ladies más importantes. Solo sé cocinar un plato, admití. Tienes un año para aprender más. No hice ninguna promesa. Si yo gano, me llevas a tu palacio y haces un banquete en mi honor. Las mismas reglas. Su sonrisa se desvaneció, y se pasó una mano por el largo pelo verde. No sé si el abuelo aprobaría eso. Es justo. ¿Crees que mi padre aprobaría que llevara a un chico dragón a cenar? ¿Aprobarlo? Debería estar honrado. ¿Honrado? Respiré con fuerza. Nadie habla así del emperador. Es cierto, admitió el dragón encogiéndose de hombros. Los humanos veneran a los dragones, pero no es lo mismo al revés. Sería como si hubiera traído un cerdo a cenar. Un cerdo. Me levanté de golpe. No soy un cerdo. Se rió. Está bien, está bien. Cálmate, Shiori. Es un trato. Tiró de mi brazo hasta que me senté de nuevo. Y esto es Kiata, no Alandi. Mi padre no recibiría a un dragón, resoplé. Desprecia la magia y me detuve a mitad de la frase. ¿Cómo sabes mi nombre? Ese chico del festival lo dijo. Justo antes de que le hiciera una zancadilla. Era mi hermano. Sí, y parecía un aguafiestas. ¿No te alegras de haberme perseguido a mí en su lugar? Lo fulminé con la mirada. Dime tu nombre. El dragón sonrió, mostrando sus dientes puntiagudos. Soy Seryu, príncipe de los mares de Oriente y nieto predilecto del rey dragón, Nazayun, gobernante de los 4 mares y las aguas celestiales. Puse los ojos en blanco por lo engreído que sonaba. Yo también podía jugar a ese juego. Shiorianma, dije con altanería, aunque él ya lo sabía. Primera hija del emperador Enryu, y la princesa más favorecida de Kiata, el reino de las 9 cortes eternas y las montañas sagradas de la templanza. Seryu parecía divertido. Así que tu padre desprecia la magia, ¿eh? ¿Qué pensará de ti? Cambié el peso de una pierna a la otra, incómoda. ¿Y yo? No tengo magia. No hay magia en Kiata. La magia es rara en Kiata, corrigió Seryu. A excepción de los dioses y los dragones, por supuesto. Puede que sus fuentes se hayan agotado, pero es un elemento natural del mundo, y ni siquiera los dioses pueden borrar todo rastro. Por eso, una vez en una rara luna, nace un Kiata no capaz de manejar lo que queda. Un humano, como tú. No lo niegues. He visto ese pájaro de papel tuyo. Tragué con fuerza. Kiki ya no está. Mi madrastra y la destruyó. Seryu señaló el bolsillo donde yo guardaba las piezas de Kiki. Puedes traerla de vuelta. Lo dijo con tanta naturalidad, como si le dijera a un cocinero que sus langostinos estaban perfectamente fritos o que sus boniatos estaban bien horneados, que parpadeé, los labios se me separaron con sorpresa. ¿Puedo? No. No. Sacudí la cabeza. No quiero saber nada con la magia. ¿Qué, no quieres convertirte en una hechicera todopoderosa? Bajó la voz. ¿O tienes miedo de que tus poderes te corrompan y te conviertan en un demonio? No repliqué.
Suspiré y recité. Sin magia, Kiata está a salvo. Sin magia, no hay demonios. ¿Sabes lo que hay en las montañas sagradas de la templanza, verdad? Por supuesto que sí. Las montañas estaban justo detrás del palacio. Las veía todos los días. Miles y miles de demonios, respondió Seryu con complicidad, y toda la magia que tus dioses nos pidieron a los dragones que les ayudáramos a encerrar. Tu emperador debería venerar a los seres que ayudaron a que su reino estuviera a salvo. Que mantienen su reino a salvo. Los dioses y los centinelas mantienen a Kiata a salvo, repliqué. Los dragones están demasiado ocupados apostando y atesorando sus perlas. Seryu carcajeó. ¿Eso es lo que os dicen ahora? No le enseñes historia a un dragón, princesa, y menos historia de la magia. No le enseñes a un humano sobre nuestros dioses, repliqué. ¿Acaso se supone que estés aquí? Los dioses prometieron mantenerse en el cielo después de quitarle la magia a Kiata. ¿No dijeron los dragones que se iban a quedar en sus lagos? El mar, corrigió Seryu. Vivimos en el mar de Taijin, en un reino brillante de conchas y preciosos corales. No en un lago fangoso. Y los dragones no están sujetos a las reglas de los dioses. Nunca lo hemos estado. Entonces, ¿por qué tu especie ha desaparecido durante tantos años? ¿Por qué tu reino es aburrido? Solo ver el palacio de mi abuelo te deslumbraría. Lo dudo, respondí cortante. Una gruesa ceja revoloteó hacia arriba. La única manera de que lo descubras es que ganes nuestra apuesta. Si ganara, encontrarías alguna forma de engañarme para que me quedara en tu reino brillante por 100 años. Hay una razón por la que los dragones tienen mala reputación. Mientras Seryu sonreía, sin negar mis acusaciones, giré sobre mis talones para irme. Encuentra otra tonta que apueste contigo. Yo no voy a hacerlo. ¿Y tu magia? Es un don raro, más raro aún en Kiata. Deberías aprender a usarla. ¿Y acabar desterrada a las montañas sagradas? Solté, girando para encararlo. Que me lleven los demonios, yo preferiría coser todo el día. Deja de seguirme. Eso es lo que dices, opinó Seryu. Si fueras a volver al festival de verdad, estarías corriendo. ¿Quieres aprender? Hizo una pausa. Te enseñaré a resucitar a tu amiga Kiki. ¿No te gustaría? Mis defensas se derrumbaron. Sí, quería traer de vuelta a Kiki y sí, anhelaba aprender más sobre la magia. Después de todo, si había estado ausente de Kiata durante tantos años, tenía que haber una razón para que yo hubiera nacido con ella, ¿no? Los dioses se llevaron la magia porque es peligrosa, me dije. Pero los demonios ya están atrapados en las montañas, y lo único que quiero es aprender a recuperar a Kiki. ¿Qué daño podría hacer? El futuro pasó ante mis ojos, y me vi atrapada en el castillo de Guxian, casada con un lord sin rostro y confinada en una habitación donde cosía y cosía hasta el final de mis días. Si hubiera que elegir entre eso y que los demonios me llevaran, elegiría a los demonios. Además, ¿con qué frecuencia se puede aprender hechicería de un dragón? Sabía que si no aprovechaba esta oportunidad, lo lamentaría para siempre. Seryu seguía esperando, pero antes de que pudiera responder, un grupo de cometas se elevó en el aire. Me estaba perdiendo la ceremonia. Demonios de Tambú, maldije. Mis hermanos se van a enojar mucho conmigo. Y padre, ya no puedes hacer nada, replicó el dragón. Ya que estás, podrías disfrutar de la vista también. Tentador, pero negué con la cabeza. Ya me he metido en suficientes problemas, empecé a irme, pero dudé. Una lección. Nada más. La sonrisa del dragón se amplió, mostrando sus afilados y puntiagudos dientes. La mirada no era tan feroz como la de un lobo, pero era suficiente para recordarme que no era humano, por mucho que se pareciera a un chico. Aquí tienes una lección para ti antes de que te vayas. Y Seryu tomó el cuenco de madera y lo hizo girar en el dedo. La madera de nogal tiene propiedades mágicas, ¿lo sabías? Confesé que no. Uno de los pequeños rastros que dejaron tus dioses, afirmó con suficiencia. Pon algo encantado dentro, y el nogal ocultará el objeto de las miradas indiscretas. Incluso refrenará la magia. ¿De qué sirve eso? Pregunté. El cuenco es apenas más grande que mi cabeza. Para la magia, el tamaño importa poco. Como demostración, guiñó un ojo, y una bandada de pájaros hechos enteramente de agua salió disparada del cuenco y voló sobre el lago. En su punto más alto, estallaron y se evaporaron en un soplo de niebla. Podría ser útil para esconder futuras bandadas de grullas de papel. Estaba a punto de decirle que no habría futuras grullas de papel cuando Seryu continuó. Pliega una cuando estés lista y envíala al viento. Sabré esperarte aquí en este lago.
Puso el cuenco boca abajo en el suelo, marcando el lugar donde nos habíamos encontrado hoy para que ninguno de los dos lo olvidara. Una última cosa, Shiori, ¿qué quieres? La próxima vez, trae más pasteles de arroz. Una lección se convirtió rápidamente en 2, 3 y luego 5. Me reunía con Seryu todas las semanas, a menudo por la mañana, antes de mis sesiones de bordado con Raikama. Cada vez que nos encontrábamos, llevaba diferentes bocadillos para compartir, pero a él siempre le gustaban más los pasteles de arroz, especialmente los que tenían trozos de melocotón dentro, que también eran mis favoritos. Ese día me regaló a cambio un ramo de peonías marchitas. ¿Intentas cortejarme o insultarme? Pregunté brusca, negándome a tomarlas. Sabes que los kiatanos son supersticiosos con la muerte. Una superstición sin sentido, descartó. Son para tu lección. Pocos pueden dar vida a los pájaros de papel. Sospecho que tienes talento para la espiritización. ¿Espiritización? Puedes imbuir cosas con partes de tu alma. Es casi como la resurrección, pero no tan poderosa. No vas a hacer que los muertos vuelvan a la vida. O los fantasmas, para el caso. Pero es probable que puedas hacer que una silla de madera baile sobre sus patas, o revivir unas cuantas flores marchitas, si así lo deseas. Me puso las peonías en la mano. Vamos, inténtalo. Puedo imbuir cosas con partes de mi alma, repetí para mí. ¿Qué se supone que significa eso? Florece, les ordené a las flores. No ocurrió nada. Los tallos se me desmenuzaron en las palmas, y los pétalos secos cayeron al suelo. Seryu masticó un tallo de hierba. ¿No has oído lo que he dicho? Espiritización, Shiori. No le hables a la flor como si fueras un enterrador. Piensa en algo que te haga feliz. Como perseguir ballenas o ganar una discusión contra una tortuga. Estaba claro que teníamos ideas diferentes sobre la felicidad. Me sentí tonta y busqué en mis recuerdos, buceando entre animales azucarados y cometas, pájaros de papel y grullas cubiertas de nieve, antes de aterrizar en mi recuerdo favorito. Cocinar con mi madre. Solía sentarme en su regazo en la cocina y escucharla cantar, con la garganta que me vibraba contra la parte posterior de la cabeza, mientras pelábamos naranjas juntas y hacíamos puré de alubias rojas blandas para el postre. Encuentra la luz que haga brillar tu linterna, recordé que solía decir mi madre. Aférrate a ella, incluso cuando la oscuridad te rodee. Ni siquiera el viento más fuerte apagará esa llama. Florece, repetí. Lentamente, ante mis ojos, las peonías marchitas temblaron con una luz cruda, entre dorada y plateada. Entonces brotaron del tallo hojas nuevas y crujientes, regordetas y verdes. Las flores se abrieron, con sus pétalos brillantes como el coral. El pulso me retumbó en la cabeza, con la adrenalina que bombeaba como si acabara de nadar una carrera por el lago y la hubiera ganado. Usar la voz es un poco tramposo, pero te enseñarán a evitarlo si vas a la escuela de hechiceros. No voy a ir a la escuela de hechiceros, afirmé, la amargura de mis palabras me sorprendió incluso a mí. ¿Cómo podría ir? La duda de si padre me exiliaría, o me ejecutaría, si descubriera mis habilidades me había mantenido despierta más noches de las que quería admitir. Entonces yo te enseñaré, ofreció Seryu. Puede que solo tenga 17 años de dragón, pero sé más que los hechiceros más antiguos de Lorien. ¿Sí? Sí. Me miró con desprecio ante mi escepticismo. Además, no querrías estudiar con un hechicero. Están obsesionados con quitarle la emoción a la magia. Creen que se corrompe. Pero te gustó la sensación de ver que las flores cobraban vida, ¿no? Sí. Sí, era un eufemismo. Mi corazón todavía estaba golpeándome en los oídos, tan rápido que apenas podía oírme respirar. ¿No debería haberlo hecho? Eso depende de lo que intentes lograr. Seryu miró mis peonías, con sus ojos rojos inusualmente pensativos. La magia tiene muchos hilos. El mismo encantamiento lanzado con alegría tendrá un resultado totalmente diferente si se lanza con ira, o con miedo. Hay que tener cuidado, sobre todo con poderes como los tuyos. ¿Poderes como los míos? Me reí, quitándole importancia a su seriedad. ¿Cómo hacer que las flores muertas vuelvan a florecer y dar vida a los pájaros de papel? Eso es solo el principio. Tu magia es salvaje, Shiori. Un día, será peligrosa. Peligrosa, reflexioné. Vaya, Seryu, casi suenas como si me tuvieras miedo. ¿Miedo de ti? Se burló y, con un movimiento del brazo, convocó una ola tan alta que los altos árboles que nos rodeaban eran diminutos en comparación. Entonces la ola cayó, golpeando el lago y empapándome la ropa. Seryu. Grité. No se disculpó.
Harías bien en recordar que soy un dragón, el nieto de un dios, dijo, gruñendo, antes de saltar de nuevo al lago. No le tengo miedo a nada, y menos a ti. No le tengo miedo a nada. ¿Cuántas veces yo había pronunciado las mismas palabras? Pero siempre eran mentira, y tenía la sensación de que Seryu también mentía. Capítulo 5. ¿Dónde has estado? Preguntó Raikama cuando volví a trabajar en mi tapiz. Has llegado tarde por tercer día. Incluso para ti, Shiori, esto es inusual. Espero que seas más diligente con tu trabajo. Sí, madrastra, murmuré. Mi tapiz estaba casi terminado, casi listo para que lo enviaran al castillo de Gusian. No podía esperar a terminarlo y tener mis días libres de nuevo. Pero cuando me senté en mi bastidor de bordado, descubrí que mis progresos de esta semana se habían deshecho. Me quedé boquiabierta. ¿Qué? Tus líneas estaban torcidas, dijo Raikama, y te faltó un trazo en el nombre de Busian Takan. Es mejor rehacerlo todo que arriesgarse a ofender de nuevo a su familia. Apreté los dientes, con la ira hirviendo en mi interior. Calma, me recordé, exhalando. Calma. A este paso, tendría que terminar mi tapiz en el castillo de Gusian. Solté un gemido. Si pudiera encantar a mi aguja para que cosiera sin mí, bueno, ¿por qué no? Despierta, le susurré a la aguja. Ayúdame a coser. Para mi asombro, la aguja se revolvió y cobró vida, entrando y saliendo de la seda con torpeza. Luego, a medida que iba confiando en su hechizo, empezó a bailar por el bastidor en una sinfonía de puntadas. Añadí 3 agujas más para acelerar el ritmo mientras yo también cosía, dando la espalda a Raikama para que no me viera. Trabajamos toda la semana, hasta que por fin el tapiz, una escena de grullas y flores de ciruelo contra la luna llena, estuvo listo. Cuando terminamos, recogí las agujas en la palma de la mano. Gracias, murmuré. Su trabajo está completo. Las agujas cayeron sin vida, y un repentino letargo se apoderó de mí. Luché contra él y me levanté triunfante de mi bastidor de bordado para decirle a mi madrastra que había terminado. Durante un tiempo que pareció muy largo, Raikama examinó mi trabajo, pero no pudo encontrar ningún fallo. Estará bien, dijo, aunque las cejas se le alzaron con desconfianza. Cuando tu padre lo apruebe, les pediré a los ministros que lo envíen al castillo de Gusian. Casi salté de alegría. Gracias a las cortes eternas, eso significaba que era libre. Exultante, guardé mis agujas e hilos. Quería encontrar a mis hermanos para celebrarlo, pero la magia era un trabajo agotador, mental y físicamente. Acabé dormitando en mi cama hasta que Guilla, una de mis criadas, me convocó a cenar. Era nueva, con ojos inexpresivos, una cara olvidable y una obsesión exasperante por vestirme, hasta el último detalle, con el atuendo propio de una princesa, tarea a la que mis anteriores criadas habían renunciado hacía tiempo. En sus brazos había un conjunto de túnicas y ceñidores y chaquetas que no tenía ningún deseo de usar. Su ropa está arrugada, Alteza advirtió. No puede dejar su cámara con ese aspecto. Estaba demasiado cansada para preocuparme. Ignorando sus súplicas, me dirigí a la cena, casi desplomándome en mi lugar junto a Aso y Yotan. Apenas pude sobrellevar el primer plato sin cabecear. Las almohadas bajo mis rodillas se sentían muy suaves, y me balanceé, arrullada por el aroma floral del té recién hecho. Aso me sostuvo cuando me desplomé y derramé mi té. ¿Qué te pasa? Susurró. Lo ignoré, levantando la manga mientras los sirvientes limpiaban lo que había derramado. Padre, llamé, buscando su atención. Padre, ¿puedes disculparme? Me siento mal. Te ves más pálida que de costumbre, dijo, distraído. Su mente estaba en otra parte. Las reuniones con el consejo se habían alargado, aunque Andai y Benkai no me dijeron por qué. Me despidió con un movimiento de cabeza. Ve, entonces. Mi madrastra me observó con extrañeza. La acompañaré. Levanté la vista con horror. No, Yoi, al menos hasta el pasillo, insistió. No habló hasta que llegamos al final del pasillo. He estado pensando en ese dragón que dijiste que habías visto, me habló en voz baja. Son bestias peligrosas y poco fiables, Shiori. Si te has encontrado con uno, lo mejor es que te mantengas lejos, muy lejos. Es por tu propio bien. Oculté mi sorpresa. ¿Me había creído de verdad? Sí, madrastra, mentí. En cuanto regresé a mis aposentos, me desplomé en la cama. ¿Qué sabía Raikama o qué le importaba sobre lo que era bueno para mí? Por los dioses, su misión era sembrar infelicidad en mi vida. Mientras la cabeza se me hundía en la almohada y los espíritus del sueño venían a por mí, me hice una promesa somnolienta. Mañana por fin le pediría a Seryu que me mostrara cómo traer de vuelta a Kiki.
¿Por qué te sorprende que te crea? Preguntó Seryu, masticando con pereza una rama de magnolia caída. Los dragones son reales, todo el mundo lo sabe. Ninguno de mis hermanos me cree, ni siquiera Aso insistí. Y no me sorprende. Me preocupa que se lo cuente a mi padre. Si no lo ha hecho ya, no veo por qué iba a molestarse. No conoces a Raikama. Clavé las uñas en la tierra, segura de que estaba ocultando la información para usarla contra mí más tarde. De la misma manera que desaprobó un encuentro con el hijo de Lord Yuji, e insistió en sacrificarme a los bárbaros del norte abismal. Tal vez te hace seguir, dijo Seryu con maldad. Su pelo estaba completamente verde hoy, y lucía unos cuernos en los que no me había fijado antes. ¿Seguir? Se puso de lado, mirando algo que se arrastraba sobre el cuenco que usábamos para marcar nuestro punto de encuentro. Luego, con una garra, recogió una culebra de agua y me la acercó a la cara. Aquí está uno de sus espías. Grité, poniéndome en pie de un salto. Dioses, Seryu. Quita eso. Relájate. Es inofensiva. Solo es una culebrita de agua. Envolvió la serpiente alrededor de la cabeza, donde se posó sobre sus cuernos. ¿Ves? Todavía no me acercaba a él. Estaba bromeando, no es una espía, Shiori, afirmó Seryu. Hizo un siseo, y la lengua de la culebra salió como respuesta. Solo tenía curiosidad por ver un dragón junto al lago. ¿Puedes hablar con eso? Con ella. Y sí, claro que puedo. Los dragones y las serpientes están relacionados, después de todo, y las culebras de todo tipo son sensibles a la magia. Eso no lo sabía. No me gustan las serpientes. Me traen malos recuerdos. ¿De tu madrastra? Tiene cientos vagando por sus jardines, respondí a modo de explicación. Mi hermano me retó una vez a robar una, y ella me atrapó. Mi voz se tensó al recordarlo. Las serpientes le recuerdan a su hogar, decía padre a los ministros que no veían con buenos ojos sus inusuales mascotas. Honren sus deseos como honrarían los míos. Era lo que nos decía a los niños también, y habíamos obedecido. Al menos hasta que Reiji me desafió a robar uno. Eres tú el que tiene miedo a las serpientes, no, yo le dije. Además, le prometí que no entraría en su jardín sin ella. ¿Tienes miedo de dejar de ser su favorita si te descubre? No le tengo miedo a nada. Era cierto. Raikama me tenía cariño. No le importaría si tomaba prestada una serpiente. La tarde siguiente, entré en su jardín, moviéndome con lentitud para no asustar a las serpientes. Pero sus ojos, todos amarillos y anchos y sin parpadear, me inquietaron. Solo había dado 20 pasos dentro de la madriguera cuando una pequeña víbora verde empezó a enroscarse en mi talón. Vete, susurré, tratando de quitármela de encima. Pero se unieron más y, pronto, una docena de serpientes me rodearon. No, 100. Siseaban y enseñaban los colmillos. Entonces, una serpiente blanca que colgaba de la rama de un árbol se abalanzó sobre mi garganta. Con un grito, salté hacia uno de los árboles, trepando tan alto como pude. Pero las serpientes me siguieron y mi pulso se aceleró de miedo. Me preparé para un mordisco mortal. De repente, se abrió la puerta del jardín y apareció Raikama. Las serpientes retrocedieron como una marea que se aleja. Yo prácticamente lloraba. Madrastra, por favor, perdóname. No sé cómo, y una mirada fulminante fue todo lo que necesitó para silenciarme. Vete, dijo con frialdad. Raikama nunca me había levantado la voz. Conmocionada, asentí con la cabeza, me deslicé por el árbol tan rápido como pude y salí corriendo. Desde entonces, me odia, le conté a Seryu, encogiéndome de hombros. Mi despreocupación era fingida. Aún no entendía por qué ese momento había arruinado todo entre mi madrastra y yo, y me importaba más de lo que aparentaba. Pero nadie, ni siquiera mis hermanos, lo sabía. Bueno, no tienes nada que temer, respondió Seryu, sonriendo. Si sus serpientes intentan hacerte daño, mi perla te protegerá. Inclinó la cabeza hacia mí. Estamos conectados, tú y yo. Podía oír su voz, pero sus labios estaban inmóviles como la piedra. Di un salto hacia atrás. ¿Cómo has hecho eso? Como dije, mi perla te protegerá. Nos une, de forma similar a como tú y Kiki estáis conectadas. ¿Tu perla? Sí, te habrías ahogado si no fuera por la pequeña pieza que puse en tu corazón. Solo lo suficiente para mantenerte alejada de los problemas. Pusiste una perla en mi corazón. Exclamé. Después de que te desmayaste. No hace falta que suenes tan desagradecida. Te salvo. Mi alarma se convirtió rápidamente en curiosidad. Así que las perlas de dragón son mágicas. ¿Son mágicas? Se burló.
Son la fuente misma de nuestra magia en su forma más pura y cruda. No hay nada que codicien más los demonios y los encantadores, ya que potencian sus habilidades. ¿Dónde está el tuyo? Aquí indicó, señalando su pecho. Te lo mostraría, pero su brillo te cegaría. Imité su burla para mofarme de su ego. ¿Y aún así te has quitado un poco para salvarme? Quería saber qué hacía una humana bonita buceando tras un pájaro mágico. Se aclaró la garganta, y sus gruesas cejas verdes se fruncieron en señal de confusión mientras yo lo miraba a los ojos. No es algo que se vea todos los días. Me imaginé que un poco de la perla podría ayudarte a llegar a la orilla y ¿por qué me miras así? Sonreí con timidez fingida. Acabas de llamarme bonita. Un rubor coloreó al instante sus puntiagudas orejas. Quise decir que me parecías bonita para ser humana, refunfuñó Sergio. Serías un dragón horrible. Un cálido cosquilleo ardió en mi pecho y me acerqué más a él, solo para ver cómo sus orejas se enrojecían aún más. Por suerte, no soy un dragón. Está claro, repuso Sergio, frotándose las orejas. Me echó una mirada. Por eso mismo no puedes ir por ahí diciendo que tienes un trozo de mi perla. Sería casi imposible que alguien, excepto yo, te la quitara, pero los hechiceros son tan codiciosos como ingeniosos y es mejor no arriesgarse mientras no esté. ¿Te vas? Vuelvo al mar de Taijin. La corte de mi abuelo se encuentra en el cuadrante oeste durante los meses de invierno. Pero no es invierno. Lo es para nosotros. El tiempo de los dragones corre de manera diferente que en el reino mortal. Una semana para mí es una estación para ti. Debería estar de vuelta para tu primavera. ¿Primavera? Repetí. Pero ¿y nuestras lecciones? ¿Y las grullas? Y te perderás las grullas. El dragón frunció el ceño. ¿Las grullas? Visitan el palacio al principio de cada invierno, expliqué. Es tradición saludarlas el primer día que llegan. Igual que es tradición que los príncipes reales y la princesa vuelen cometas durante el festival de verano, dijo Sergio con ironía. Los humanos tienen muchas tradiciones. También te perderás mi cumpleaños, dije, desanimada de repente. Será mi último cumpleaños en palacio antes de que me manden a casarme con el hijo de Lord Busian. Eso tomó al dragón por sorpresa. ¿Te vas a casar? Sí, murmuré. Había enterrado todo el temor que sentía por mi compromiso durante semanas, pero ahora que Sergio se marchaba, la realidad de mi destino me escocía. ¿Cuándo? Me enviarán al castillo de Busian antes de que termine la primavera. La boda será el próximo verano. La tensión en los hombros de Sergio se liberó. Oh, hay tiempo. Anímate, volveré en primavera. Mientras tanto, trabaja en tu magia. Mis dedos fueron por instinto a mi bolsillo en busca de los trozos de Kiki que aún guardaba conmigo. Muéstrame cómo traer a Kiki de vuelta. No necesitas ninguna instrucción. Solo recuerda lo que te he enseñado. Nerviosa, coloqué los trozos de papel en mi regazo, 4 en total. Todos mis encantamientos desde el de Kiki habían sido efímeros. Las flores que hice florecer se marchitaron en cuanto mi concentración flaqueó, y los caballos de palo que hice galopar se derrumbaron en cuanto me aparté. ¿Y si resucitaba a Kiki solo para perderla de nuevo? Kiki es diferente, me dije mientras empezaba a recomponerla con cuidado. Es una parte de mí. Después de un minuto, ahí estaba. Un poco frágil, pero casi igual que antes. Con un pico que se enganchaba un poco hacia abajo, 2 ojos de tinta que había punteado con cuidadosos trazos de mi pincel y unas alas que se arrugaban en el centro, de modo que se curvaban como pétalos de orquídea. Pero la tinta roja de su corona se había manchado y desvanecido. Me rasqué una costra en uno de los dedos y liberé una gota de sangre que presioné sobre la cabeza del pájaro de papel. Mientras se oscurecía con un tono carmesí, sostuve el pájaro en la palma de la mano. Llené mis pensamientos con la esperanza de que volviera a cobrar vida. Despierta, susurré. Un fino hilo de oro plateado pasó por mis labios y se enroscó en las alas del pájaro antes de asentarse allí, como si estuviera cosido al papel. Entonces sus alas se batieron una vez. 2 veces. Y se elevó, rodeando mi cara. Kiki. Kiki se me posó en la mano, con sus alas acariciándome los dedos. Esa fue posiblemente la peor siesta que he tenido. Ella refunfuñó, sacudiendo su pico hacia mí. Soñé que me hacían pedazos. No vuelvo a dormir nunca más. Jamás. Puedo oírte, dije maravillada. Sí, claro que puedes oírme. Soy tu amiga más querida, ¿no es así? Tu deseo de traerla de vuelta os debe de haber unido, reflexionó Sergio. Ahora podéis escuchar los pensamientos de la otra y aunque puede que encuentres que la compañía de un dragón es preferible a la de un pájaro de papel. ¿Te parece?
Kiki gorjeó sin sonido. Yo era su amiga antes de que te conociera. Me reí, amando el descaro de mi pájaro. Sí, pero ¿podrás enseñarme magia mientras Seryu no está? Es poco probable. Seryu se recostó en la hierba. Aunque siempre puedes pedirle ayuda a tu madrastra. La risa se me murió en los labios. ¿Mi madrastra? Seryu se encogió de hombros. ¿No lo sabes? Es una maga poderosa. La magia emana de ella. Incluso cuando estuve en su festival de Suma, lo noté. Raikama, ¿una maga? Imposible. Debes estar equivocado. Nunca me equivocaría en algo así. Pensaba que la magia era un don raro. ¿Cómo podría Raikama tenerla también? He dicho que es raro, no que tú seas la única que lo tiene. Y en realidad no es nada extraño. La magia atrae a la magia. Lo que sí es extraño es que mi abuelo le haya permitido cruzar el mar de Taijin. Él protege las aguas de Kiata de la magia extranjera. Tal vez no lo sabía, dije, y las vueltas que daba mi cabeza se detuvieron de forma abrupta. ¿Podría ser este el secreto que Raikama guardaba con tanto cuidado, que tenía magia, como yo? Deberías preguntar. No es prudente molestar al rey dragón sobre asuntos humanos. O alertarlo sobre un error que cometió hace años. Además, ella no es una hechicera. ¿Qué quieres decir? No es una de esas tontas codiciosas atadas a un juramento de 1000 años, que juran servir a cualquier amo que posea su amuleto. No es algo tan grandioso como parece. Entre un amo y otro, tienen que pasar sus días en su forma espiritual, a menudo como una bestia sarnosa sin acceso a la magia, o sin mucha inteligencia. Si los hechiceros están obligados a tal juramento, ¿por qué les tememos? No lo hacen, no en Kiata. No tienen ningún poder una vez que cruzan el mar de Taijin. ¿Por qué les tememos fuera de Kiata? Corregí. Tenía curiosidad. Porque están a un suspiro de convertirse en demonios. Ese es su castigo si rompen su juramento. Son peligrosos. ¿Y mi madrastra no es peligrosa? No de la misma manera, respondió Seryu. Su hechicería es salvaje y desenfrenada, como la tuya. Poderosa, sin duda, pero ambas sufren la corta vida de un mortal. No pareció notar mi mirada, y continuó. El misterio es de dónde saca su magia. No es de Kiata, como tú. Necesitaría una fuente muy grande, para emanar tal poder. Tal vez bebe sangre de serpiente, dije, arremangándome. Eso explicaría por qué tiene tantas. No creo que las serpientes sean una fuente de magia. Bueno, si no le preguntas a tu abuelo, tendré que averiguarlo yo. Le lancé a Seryu una mirada tortuosamente engreída. Lamentablemente, tendrás que esperar hasta la primavera para saber de qué me enteré. La primavera de los mortales no es más que un par de semanas en el tiempo de los dragones. Puedo esperar. Seryu sonrió. Bueno, ya me he quedado más tiempo del que debería. No te preocupes, princesa. Volveré. Guiñó el ojo. Tienes un pedacito de mi perla, y lo necesitaré de vuelta. ¿Cuándo se había acercado tanto? Podía oler la dulzura de la pasta de alubias rojas en su aliento. Tómala ahora, entonces le ofrecí, retrocediendo un pequeño paso. Mi pie se tambaleó sobre una piedra suelta, y Seryu me agarró por el codo para estabilizarme. Quédatela. Sus ojos brillaron como si guardara algún secreto. Puede que la necesites. Me besó la mejilla, con unos labios más suaves de lo que hubiera imaginado para un dragón. Luego, sin esperar mi reacción, se zambulló en el agua. Te veré en la primavera. Exclamó con un movimiento de la mano, y su cola salpicó antes de que lo perdiera de vista por completo. Recogí el cuenco de nogal que habíamos usado para marcar el lugar de encuentro, le quité la suciedad de los lados y lo llevé a casa bajo el brazo. De repente, la primavera parecía muy lejana. Capítulo 6. Con Seryu lejos y mi tapiz terminado, el resto del verano pasó muy lento. Reanudé las clases con mis tutores. Las lecciones sobre historia, protocolo e idiomas eran cansinas, pero prefería eso antes que coser. Prefería cualquier cosa antes que coser. Cada vez que podía, inventaba excusas para no tener clases. Eran mentiras blancas, como decirles a mis tutores que andaba y requería que lo ayudara a elegir un presente para su prometida, o decirles a los sumos sacerdotes que no podía presentar mis respetos a los dioses esa tarde porque Aso estaba enfermo y necesitaba que le hiciera sopa. Pero la verdad era que mis hermanos siempre estaban muy ocupados, y nadie preguntaba por mí. Ni siquiera Raikama. Por una vez no me importó, y utilicé mi precioso tiempo libre para espiar a mi madrastra. Después de semanas de seguirla, de enviar a Kiki a espiarla, todo lo que había averiguado era su rutina de palacio.
Y qué rutina tan monótona. El desayuno con mi padre, las oraciones de la mañana, después la visita al jardín, donde alimentaba a las serpientes, regaba los crisantemos y barría los pétalos de glicina caídos. Luego, lo peor de todo, cosía durante horas sin parar. Con un suspiro frustrado, arrojé un guijarro al lago sagrado y observé cómo el agua se ondulaba y luego se aquietaba. Me senté y hundí los tobillos en el lago. No puede ser una maga, Kiki, le dije a mi pájaro. Raikama siempre ha odiado la magia. Odiar era un eufemismo, aunque nunca me había parado a pensar por qué. La mayoría de la gente de Kiata odiaba la magia. Pero el misterioso pasado de Raikama invitaba a muchos rumores descabellados sobre su procedencia, cómo había conocido a su padre y por qué tenía la cicatriz. Su afición a las serpientes no ayudaba a las especulaciones. En una ocasión, un ministro intentó convencer a padre de que Raikama era una adoradora de los demonios, una de esas sacerdotisas heréticas que pasaban por el palacio todos los años, arrojando cenizas a las puertas y cantando tonterías sobre el regreso de la magia oscura a Kiata. Padre había exiliado al ministro y prohibido a las sacerdotisas de Hindara, pero ahora no podía evitar preguntarme sobre ello. ¿Podría ser que Raikama odiara la magia porque ocultaba la suya propia? Fruncí el ceño. Ya la tendría que haber mostrado. Seryu tiene que estar equivocado. Inténtalo de nuevo mañana, sugirió Kiki. El dragón dijo que ella mantiene sus poderes ocultos. También dijo que practicara mi magia, repliqué. Cada hora que pierdo espiándola es una oportunidad perdida para probar mis habilidades. También lo es cada minuto que pierdes quejándote, bromeó Kiki, mi improbable voz de la razón. Dejé escapar otro suspiro, pero el pájaro tenía razón. Madura, le dije a una valla en ciernes, y se puso lo bastante gorda como para que un milano se lanzara a arrebatármela de la mano. Salta, le ordené a una piedra, y ésta saltó por el lago hasta perderse de vista. Esos hechizos eran fáciles, pero cosas como intentar cambiar la dirección del viento o llamar a las alondras y a las golondrinas a la punta de los dedos, simples encantamientos que deberían haber sido naturales para cualquier maga, me adormecían por el esfuerzo. Es normal que te sientas mal por tu falta de habilidad, dijo Kitty, tratando de tranquilizarme. Su sentido de la empatía aún estaba lejos de ser fino. Al menos puedes hacer algo, a diferencia de todos los demás en Kiata. Excepto Raikama. Agité las yemas de los dedos en el lago, intentando hacer un maremoto como el de Seryu, pero el agua apenas se onduló. ¿No quieres pedirle ayuda? Prefiero ahogarme en el lago sagrado, repliqué. Eso es un poco dramático, ¿no? Me reprendió Kiki. Cuando volví a suspirar, me pinchó la mejilla. ¿Por qué estás tan abatida, Shiori? No tenía que ver con Raikama, no en realidad. Tenía el resto del verano para descubrir su secreto. Solo tenía prisa porque estaba aburrida. Mis hermanos me enseñaron a nadar en este lago, respondí al fin. Nos reíamos tan fuerte que espantábamos a los patos. Andai fingía ser un pulpo y nos atacaba si no podíamos nadar bastante rápido. Extraño esos tiempos. No quiero que nos casemos, que crezcamos y nos separemos. Mis hermanos no habían preguntado por mí este verano. Andai y Benkai estaban siempre en reuniones secretas con padre y generales y embajadores, Wandei estaba inmerso en sus libros, Yotan era popular en la corte y salía todo el tiempo con sus amigos, y Rei y Hyaso estaban enfrascados en ese momento en una rivalidad de ajedrez que no les dejaba tiempo para nada más. Mientras sacaba a los pies del lago, el viento empujaba la corriente hacia mí. Era cada vez más fuerte, señal de que el otoño se acercaba. Levanté los brazos, disfrutando de la corriente de aire fresco que se deslizaba por mis mangas. Por muchos recuerdos alegres que evocara, por mucho que gritara, no conseguía que el viento me escuchara. ¿Qué te parece esto?, sugirió Kitty, apuntando con el ala a algo que flotaba en el lago. ¿Por qué no le dices al viento que lo lleve hacia ti? Entrecerré los ojos. ¿Qué podía ser eso, que brillaba bajo un montón de musgo y algas? Me arrastré por la orilla y agarré la rama más larga que encontré. Luego saqué lo último que esperaba volver a ver. Mi ceñidor. Exclamé. Era el que llevaba cuando salté al lago, el mismo por el que me había preguntado Raikama. Los hilos dorados estaban empapados, el dibujo floral estaba manchado de barro y los hilos estaban enredados con el musgo, pero por lo demás estaba intacto. Lo escurrí, con mis pensamientos revueltos. Después de espiar a Raikama durante semanas, estaba medio convencida de que Seryu estaba loco por pensar que era una maga. Al menos descubriría por qué ella había querido este tonto ceñidor. La impulsividad y la curiosidad, dos de mis rasgos más hermosos, me hicieron irrumpir en su cuarto de costura, agitándolo como un estandarte de soldador.
Madrastra. Hablé, mostrando el ceñido húmedo y arrugado. ¿Querías ver esto? Raikama apenas levantó la vista de su bordado. Solo porque fue un regalo de Lord Yuji. Ya has ofendido a una familia, Shiori. Es mejor que no insultes a otra. Anudó el hilo y lo cortó con unas tijeras. Que las criadas lo limpien junto con el resto de tus cosas. Me di la vuelta para marcharme, y no habría pensado más en el incidente si no fuera por la sombra que recorrió el rostro de Raikama. Muy sutil, un débil pero inconfundible anillo de oro parpadeó en sus ojos. A la mañana siguiente, mi ceñidor había desaparecido. Su resplandor la quería, respondió Guilla cuando le pregunté. Tenía la mirada fija en el suelo, lo cual era prudente, teniendo en cuenta que yo la miraba con incredulidad. ¿Así que se lo diste? Exclamé. Guilla encorvó los hombros, temblando como un ratón. No, princesa. Su resplandor se lo llevó. Quizás usted quiera uno rojo. Levantó un bulto ricamente envuelto. Esto acaba de llegar de Lord Yuji. Salí corriendo antes de que pudiera terminar. A estas alturas, conocía de memoria el horario de mi madrastra, y estaría en su jardín. Perfecto, ya que yo conocía todas las formas de entrar sin que nadie lo notara. No me aventuré mucho. Me asustaban demasiado las serpientes. A veces oía a los cancilleres de padre hablar de ellas, de que las víboras eran venenosas, algunas tan mortales que tocarlas podía causar la muerte. El recuerdo de sus escamas contra la piel todavía me hacía estremecer. Con cuidado, me quité las zapatillas y las sujeté bajo el brazo mientras vadeaba la parte menos profunda del estanque de Raikama. Allí me escondí bajo el puente de roca, agachada tanto tiempo que me temblaban las rodillas, y los peces, pensando que yo era un nenúfar, se acercaron a mordisquearme los dedos de los pies. Después de lo que me pareció una eternidad, llegó Raikama. En cuanto los guardias cerraron la puerta del jardín, sacó un ovillo de hilo escarlata de su túnica. Se parecía mucho a un sol rojo, excepto por las hojas que se aferraban a sus fibras. Yo esperaba que se pusiera a hablar con las serpientes que descansaban en la pasarela cerca de las glicinas, como siempre hacía, o que se ocupara de su preciada parcela de orquídeas luna, cuyo dibujo solía bordar en sus abanicos y chalés. En cambio, se levantó la falda hasta las rodillas y alzó el hilo por encima de su cabeza. Llévame a las lágrimas de Emurien, ordenó. El ovillo tembló y emitió una luz rojiza mientras rebotaba de su mano al estanque. Raikama esperó al borde del estanque. El agua había comenzado a girar con furia, separándose para revelar un camino en el centro y una escalera abajo. Mi madrastra descendió rápido. Empecé a seguirla, pero las serpientes siseaban, bajando de los árboles y elevándose del suelo para bloquearme. El miedo me invadió y jadeé, congelándome a mitad de camino. Estaban por todas partes, algunas con colores deslumbrantes que no había visto nunca. Turquesa, violeta y zafiro. Otras eran negras como la noche con rayas escarlatas o marfil con motas marrones. Pero sus colmillos eran todos iguales, curvados como pequeñas dagas, sus pupilas, rajas amenazantes. Me rodearon, de la misma manera que lo habían hecho tantos años atrás. Shiori. Llamó Kiki desde las escaleras. Si no te das prisa, la perderemos. El agua empezaba a correr de nuevo sobre las escaleras, pero todavía tenía que pasar a través de las serpientes que se cernían sobre ellas. El miedo es solo un juego, Shiori, me recordé. Se gana jugando. Volví a calzarme las zapatillas y me dirigí hacia las escaleras. Más serpientes cayeron de los árboles y se sumergieron en el agua, pero no miré atrás. La oscuridad se apoderó de mí, y seguí el resplandor de la luz allá abajo en las escaleras hasta que salí al otro lado. Tuvo que ser la magia la que me llevó al bosque, más allá de los jardines de palacio. De hecho, ni siquiera podía ver el palacio, solo las montañas sagradas, tan cerca que ocultaban el cielo. Si realmente me encontraba en uno de los bosques de las montañas, estaba muy lejos de casa. Pero cómo volvería era la menor de mis preocupaciones. Kiki se adentró en los árboles, con sus frágiles alas de papel que bailaban en una ráfaga invisible de viento de verano. A lo lejos, pude ver el ovillo de hilo rebotando entre los matorrales, su brillante luz pintando de rojo los árboles. Corrí tan rápido como pude, siguiendo a Raikama cada vez más adentro del bosque, hasta que, de repente, se detuvo. Kiki me mordió el pelo, tirando de mí detrás de un árbol. El ovillo había llegado a un agujero en la tierra, lleno de ramitas y hojas. Ya no temblaba ni brillaba. Mi madrastra dejó a un lado sus sandalias y se quitó el alfiler de latón que le sujetaba el pelo en su característico rodete. Mientras sus mechones de pelo negro caían por la espalda, se frotó las sienes.
Apareció un mechón de pelo blanco. Fruncí el ceño. Eso nunca había aparecido. No en la reina Sinera. Arrodillada junto al pozo de tierra, se arremangó y aflojó lentamente las capas de su túnica hasta dejar los hombros al descubierto. Una luz brilló en su pecho, tenue al principio. Luego se hizo más brillante, hasta que tuve que taparme los ojos. En el corazón de Raikama brillaba un orbe roto, fracturado en el centro, como una luna partida en dos. A pesar de todo, era hermoso, su superficie era oscura como el cielo nocturno, pero su luz era tan deslumbrante como el amanecer que se despliega sobre el océano. Era fascinante de contemplar. Eso es, dije en un suspiro. La fuente de su magia. Maravilloso. Ahora vámonos, suplicó Kiki. Ya hemos visto suficiente. Todavía no, susurré, haciéndole un gesto para que se fuera mientras empezaba a subir al árbol. Necesitaba ver más. Burbujeaba agua desde el centro del agujero. Hace un minuto, estaba seco. ¿De dónde venía el agua? Me incliné, fascinada. No se trataba de un estanque cualquiera, el agua era opaca y no reflejaba nada. Podrían ser realmente las lágrimas de Emurien, las lágrimas que se decía que había derramado la diosa del destino al caer de los cielos a la tierra. Los dioses habían destruido todos esos estanques. Mi ceñidor dorado yacía sobre el brazo de Raikama, con su delgado cordón desatado. Mientras lo sumergía en el agua, habló en un idioma que no reconocí. Era más rítmico, las palabras eran cadenciosas y redondas. Su voz sonaba más suave y, por alguna razón, eso hizo que se me pusiera la piel de gallina. ¿Entiendes lo que está diciendo? Le susurré a Kiki. Suena como un hechizo. Uno peligroso. Kiki me clavó el pico en la mejilla cuando me acerqué. Cuidado, Shiori. Dioses, ¿nadie te ha enseñado que siempre es el pájaro curioso el que se come el zorro? Gimió. Si tan solo hubiera nacido de una maga más sensata. ¿Desde cuándo te preocupa tanto tu vida? Repliqué. Ningún zorro te querrá, estás hecha de papel. Sí, pero si tú mueres, yo muero. Así que por supuesto que me preocupo por ti. Te lanzarías al fuego si eso te permitiera obtener respuestas. Ya veo. Solo te preocupas por mí por tu propio interés. Claro. Un pájaro como yo no crea vínculos innecesarios. Ignorándola, entrecerré los ojos para mirar las lágrimas de Emurien. Dentro del charco, cintas de color carmesí brotaban de mi ceñidor, como si fuera sangre. Mientras se tejían entre los dedos de Raikama, la voz de mi madrastra cambió. El veneno goteaba de ella, su tono era áspero y profundo. Andai, dijo con voz ronca. Ante mis ojos, las cintas en el agua adquirieron la forma del príncipe heredero, tan realista que me estremecí. Fruncí los labios, echando de pronto de menos a mis hermanos, incluso a Andai. Podía ser aburrido y testarudo, pero si gobernara Kiata con la mitad del cuidado que nos brindaba a los 6 hermanos, nuestro país vería sus días más brillantes. Entonces, cuando Raikama dijo sus nombres, el resto de mis hermanos aparecieron uno a uno en la piscina. Benkai. Alto y elegante, el hermano que más admiraba. Era el más paciente de nosotros, pero eso no significaba que siempre nos escuchara. Reiji. Rara vez sonreía, y hablaba sin pensar, sin importarle si sus palabras herían. Pero si Aso podía soportarlo, no podía ser tan malo. Las aguas seguían arremolinándose, y yo intentaba sacudirme cualquier encantamiento que Raikama debía estar lanzando, pero no había terminado. Todavía quedaban 4 hijos. Yotan. El hermano con el que contaba para decirme que mi cuenco estaba medio lleno, no medio vacío. El hermano que me ponía caparazones de cigarra en la almohada para hacerme gritar y me preparaba el té con suficiente chile para hacerme llorar, pero que siempre me hacía reír. Wandei. El callado, que amaba los libros más que a las personas y se enterraba en sus pensamientos si yo tan no le recordaba que debía comer y dormir. Sus inventos eran una especie de magia en sí mismos. Aso. Mi confidente. El más gentil, aunque le gustaba burlarse de mí. En quien confiaban hasta los pájaros y las mariposas. Finalmente llegó mi nombre. Shiori. Salí de mi aturdimiento. Las cintas se volvieron negras, enturbiando el agua del estanque. Las serpientes, 7 de ellas, más sombra que carne, emergieron y nadaron hacia Raikama. Kiki salió disparada hacia mi manga. Ahora, Shiori. Tenemos que irnos. Ahora. Oí la advertencia de mi pájaro, pero no pude moverme. Estaba paralizada por las serpientes. Se deslizaban por mi madrastra, trepando por su espalda y cubriendo su cuello. Shiori, susurraban. Muere, Shiori. Ya había visto y oído suficiente.
Me aparté de la rama del árbol y empecé a bajar cuando vi el perfil de mi madrastra. Sus ojos eran amarillos como los de una serpiente y, en lugar de su suave piel, brillaban escamas tan blancas como la primera nieve del invierno. Jadeé y, al perder un asidero, me caí del árbol con un fuerte golpe. Raikama se volvió. ¿Quién está ahí? Llamó, cubriendo su corazón con la mano. Muéstrate. Que me lleven los demonios. Me hundí en los arbustos. Las hojas se doraron y se marchitaron bajo mis dedos, el miedo y el nerviosismo me hacían incapaz de controlar mi propia magia. No me atrevía ni a respirar, pero el corazón me latía salvaje en el pecho. Le recé a las cortes eternas para que no me delatara. Muéstrate. Dijo Raikama de nuevo, poniéndose de pie. Apenas la reconocí, con su pelo arremolinado en una masa de tinta y la lengua saliéndole de la boca, fina y bífida. Mi madrastra no era una maga, era un monstruo. Horrorizada, me alejé de mi escondite y comencé a correr por donde había venido. Pero un bosque interminable me rodeaba. No sabía cuál era el camino a casa. No importaba. Mientras Raikama no me encontrara y alguien me agarró del brazo por detrás. Shiori siseó mi madrastra.